Muy bien, perfecto, pues sean bienvenidos también los que están allá en otras partes del mundo y vamos a orar y vamos a iniciar. Me gustaría que sacaran sus Biblias, por favor, y las abrieran ahí en Juan capítulo 8, y vamos a leer algo de la palabra, pero vayan abriendo sus Biblias y vamos a orar, ¿sale? Oremos. Señor, gracias Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias Señor por lo bueno que eres con nosotros, porque tú siendo un Dios tan grande que no tiene necesidad de alguien como nosotros, tu misericordia nos alcanza, tus bondades nos alcanzan día a día, Señor. Y aunque el mundo en el cual vivimos, Padre, está muy mal, Señor, en cuanto a sus tomas de decisiones que le llevan a consecuencias fatales que hemos estado viendo, Señor, y que nosotros estamos aquí como parte del mundo, Señor. Tu palabra dice que no somos del mundo. Tu palabra dice, Señor, que somos tuyos y que tú, Jesús, viniste a morir por nosotros y tú nos has dado la libertad del pecado, de la condenación, y nos has rescatado del hoyo, has levantado nuestro rostro, nos has dado dignidad, nos has adoptado como tus hijos y hoy somos coherederos juntamente con Jesús en el cielo. Gracias porque hoy somos tu pueblo. Gracias porque somos un linaje escogido, Señor, una nación santa. Gracias por ponernos en parte de tus planes, Señor, y porque pues nosotros no podemos ni tenemos nada que ofrecerte, pero tú nos das todo. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia en nuestras vidas. En nombre de Jesús. Amén. En el año de 1535 comenzó aquí en México, después de un tiempo de varios años de conquista, comenzó aquí en México algo que se le llamó el virreinato. Y el virreinato no era otra cosa más que la imposición de un reino, en este caso el español, en territorio mexicano. Y fue un virrey el cual estaba gobernando, porque se gobernaba a través de reyes, y estaba gobernando España, y a la vez estaba gobernando México. El territorio de México completo, parte de Centroamérica, casi llegando a Sudamérica, y también una buena parte de Estados Unidos. Todo ese territorio lo gobernaba precisamente el virreinato, el virrey, que tenía órdenes directas desde España y las ejercía aquí en México. Estaban imponiendo su cultura, estaban haciendo cambios tremendos, y en ese tiempo, en esos años, también hubo personas que venían de España y a culturizar a México, y también se casaban con las mexicanas y entonces se empezaron a mezclar las razas y se les llamaron los criollos. Y estos a su vez veían la opresión de España, y entonces empezaron a quererse pues independizar, ¿sí? Se considera, me gusta leer a un historiador, tiene muchos libros, hay algunas cosas que no estoy muy de acuerdo con él, pero es Francisco Martín Moreno, no sé si ustedes lo han leído. Hay un libro que se llama México Mutilado, y hay otros libros por ahí, y él habla precisamente de cosas pues muy, muy interesantes. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que el padre de la patria, el padre de la independencia, precisamente fue el cura Hidalgo, ¿sí? Y no, o sea, el cura Hidalgo en realidad comenzó con un movimiento en esa zona del país que fue ahí en Dolores Hidalgo. Tuvo muchos seguidores, más de 70,000 seguidores tenía el cura, pero el movimiento ya se estaba gestando en varias partes de la República Mexicana. Ya era un movimiento nacional, y de Estados Unidos y de Centroamérica. O sea, ya estaban teniendo reuniones en San Miguel de Allende, en Guanajuato, en varias zonas, en Chihuahua, en Guadalajara. Tenían ya sus reuniones y estaban ya creando
un ejército como si fuera una autodefensa, y ya tenían muchas células divididas en todo el territorio virreinal. Pero en esa zona, cuando estaba ahí Hidalgo, que tenía a esas 70,000 personas, dice Francisco Martín Moreno que le quedó muy grande la responsabilidad. Él dio el grito, sí, él comenzó con la batalla, pero en el 17 de enero del año que sigue, o sea, esto fue el 15 de septiembre de 1810, y el 17 de enero de 1811, aquí en el Puente de Calderón, aquí mismo en esta zona de Jalisco, fue la primera derrota substancial de Hidalgo. Después fue apresado, y unos meses después, exactamente el 30 de julio de 1811, fue fusilado en Chihuahua. O sea, estamos hablando que fue menos de un año de que él comienza con una revuelta a que es asesinado. Fue muy poco. Por eso dice Francisco Martín Moreno, pues miren, él fue el que inició, pero no podemos considerarlo el que la culminó, ni el que prosiguió, ni el único. En su lugar queda José María Morelos y Pavón, ¿verdad? Y entonces comienza, él conquistó, Morelos conquistó la mayor parte del territorio nacional, y en realidad para Martín Moreno, Matías Monteagudo es aquel que sí se le puede considerar el padre de la patria, que estuvo desde el inicio y que terminó hasta 1821 ya instaurando al primer presidente, que fue Guadalupe Victoria, ya como si fuera un imperio mexicano, que así se llamó primero, el imperio mexicano. Ya después cambió las leyes, hubo ciertas reformas, y entonces ya se constituyó una república, ¿sí? La república fue hasta 1829. Se terminó la independencia en 1821, y en 1829 es cuando ya se instaura la república. Y ya está entonces un nuevo presidente. Todo esto nosotros podemos analizarlo y podemos ver que hubo muchas personas, como decía Jaime al principio, que por cierto es cumpleaños de Jaime, hermanos, ¿eh? Dice, ¿qué se conmemora ahora? Pues tu cumpleaños, ¿verdad? Hoy tiene un bigote más, pero él decía, fueron muchos hombres, miles de seres humanos que dieron su vida para que nosotros hoy, el día de hoy, podamos disfrutar de una libertad política, ¿sí? Ahora, estamos nosotros celebrando una libertad, ¿no es así? Y creo que nos ponemos patriotas, nos gusta ponernos, no sé, nuestros vestuarios, esperar en la noche el grito del presidente de la República, o quizá ir a alguna plaza al grito del jefe de colonos, o del presidente municipal, o del gobernador, ¿no? Y o ver por televisión y ver los juegos pirotécnicos y todo eso, y hacer una reunión familiar, y no sé, estamos en un momento de celebrar. Y está bien, tenemos que celebrar que somos independientes, que se logró una independencia de un país que nos conquistó, y ahora nosotros somos autónomos y somos una república, y podemos tener muchísimos beneficios, muchísimos. El hecho que estemos aquí ahorita es uno de los beneficios enormes que como mexicanos tenemos. La libertad de culto, el poder rendirle un culto a Dios sin que vengan los policías o sea algo ilegal. Y eso deberíamos nosotros celebrar. Deberíamos celebrar que podemos tener un trabajo, una propiedad y muchas cosas y rumores que ahorita se piensan de cuestiones de la Agenda 2030. Tenemos que analizarlas, ¿verdad? Y ver qué nos espera después. Pero ahorita ya tenemos más de 200 años de independencia, ¿sí? Más de 200 años de independencia, y eso debemos darle la gloria y gracias a Dios. Ahí en donde les pedí que abrieran sus Biblias, en Juan capítulo 8, dice en su versículo 31, Juan 8, 31, hablando precisamente de algo más importante que aún la libertad política,
Jesús hablando con las personas que estaban ahí, entre muchos de ellos estaban los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley que eran los escribas. Estaba hablando con gente del pueblo, sus mismos discípulos estaban presentes. Y ahí estaba Jesús dialogando con esas personas que llegaron a cuestionarlo. Y dice en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esa misma reunión había judíos que no habían creído en él. Pero le dijo a los que habían creído en él: miren, muchachos, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y entonces empieza a hablar algo de la palabra. Ya se entró el tema en la palabra. Dice el versículo 32. Hablando de la palabra, aquel que analiza la palabra, que permanece en él, conoce la verdad. Conoceréis la verdad. Ellos ya habían creído en él. Sabían que Jesús era la verdad. Jesús había dicho ya antes: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea, ya lo habían conocido a él como la verdad. Pero ahora Jesús estaba refiriéndose a la palabra, ¿sí? Si permanecen mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos, mis alumnos. Y entonces, si permanecen mis palabras, conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Y entonces surge algo chusco ahí, porque yo siempre que leo esto me da hasta risa, ¿verdad? No sé si estos estén muy ignorantes o algo pasó, pero dice que les respondieron los judíos que no habían creído en él: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Sí, tú. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices que seréis libres? Rápido ellos los centraron en la cuestión política. Pero no sé qué les pasa, o qué les pasaba por la cabeza, o ya se les había olvidado, que políticamente ellos no habían sido libres. ¿Por qué? Porque si está hablando a los judíos, ¿sí? Dice la Biblia que está hablando a los judíos, a los de Judá, en Jerusalén. Se les olvidó que en el año 605 a.C. Nabucodonosor los conquista y se los lleva cautivos y deshace el reino de Judá y se los lleva cautivos a Babilonia. Pasaron 70 años después. La primer comitiva, más o menos en el año de 548 a.C., por mano de Zorobabel, con unas 1,000, 2,000 personas, regresan de Babilonia, regresaron a Jerusalén a reconstruir el templo de Salomón. Unos años después, aproximadamente 11 años después de ese evento de Zorobabel, regresa Esdras con otro tanto de personas de allá de Babilonia como sacerdote. Él era un levita y llega como sacerdote a restaurar o instaurar el culto en el templo que Zorobabel ya había reconstruido en Jerusalén. Saquemos cuentas, son aproximadamente el 535 antes de Cristo. Después de eso, unos años después, regresa Nehemías a poder restaurar los muros entonces de Jerusalén. Y entonces ya vemos aquí 3 comitivas de restauración del reino de Judá en Jerusalén, pero resulta que muchos judíos aún todavía estaban en Babilonia, no podían regresar todavía, y que los que sí habían quedado ahí estaban siendo otra vez gobernados, ahora sí, por el mismo Babilonia, pero ahora sí con ciertas libertades que el rey ya ni siquiera era de Babilonia, sino era de Persia, les había dejado a ellos, pero seguían siendo cautivos y seguían siendo esclavos ahora del imperio persa. En el 605 se los lleva a Babilonia y luego llegan los medos y conquistan a Babilonia y por ende todo lo que habían conquistado Babilonia. Después los persas. Después estaban los medio persas. Y entonces pasaron muy pocos años. Estamos hablando que si se encontraron la libertad que el rey de Persia les pudo dar, la independencia política al pueblo hebreo, les duró muy poquito el gusto, porque aproximadamente 60 años después llega Alejandro Magno conquistando un montón, pero un montón de territorio, ¿sí?
y entre ellos conquistó toda la zona de Israel. Y Alejandro Magno tenía 2 hijos y dividió su imperio, que era el imperio griego, en 4. Uno de ellos se llamaba Seleucía. Y la Seleucía fue el que le dio a uno de sus hijos, que se llamaba, no me acuerdo la verdad, pero tenía su hijo. Y se lo dio ahí y él gobernó esa zona de Israel aproximadamente del año 300 al año 5 o 6 antes de Cristo. No fue cuando en ese tiempo ellos estaban ya hartos de ser esclavos. Y eso se lo estoy diciendo a esos que le están diciendo, ¿cómo dices tú que no jamás hemos sido esclavos de nadie? ¿Cómo dices tú que seremos libres? Empezaron a salir ciertos terroristas judíos para poder sublevarse al imperio griego. Y entre ellos estaban los celotes. Y los celotes era un grupo de resistencia hebrea que quería ser libre de los ¿cómo se llama? De los griegos. Ahora, los griegos estaban debilitándose demasiado ya los reinos se estaban dividiendo más. Y entonces empezó a crecer el imperio romano y los judíos le pidieron ayuda al imperio romano para que les ayudara a ser independientes del imperio griego. En el año 6 aproximadamente antes de Cristo llegan los romanos, les ayudan a ser libres y cuando lo ven libres dicen, pues ahora no, ahora son míos. Y se quedó entonces ahora cautivos por el imperio de Roma. Por eso, en el año 0, cuando nace Jesús, se estaba instaurando un nuevo imperio en Jerusalén y en toda la zona de Israel. Por eso el censo. Por eso se le pide a José y a María que vayan a su lugar de origen para que sean censados y en el camino nace Jesús. Porque estaban volviendo a tener un papeleo otra vez, el nuevo imperio que era el imperio romano y eso llevaba años. El hecho pues es de que se contradicen por completo con esta pregunta. ¿Cómo dices tú seréis libres? Linaje de Abraham somos. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y ahorita ya lo contamos como 7 imperios de los cuales han sido esclavos. Pero Jesús tiene paciencia, ¿no? Jesús le respondió en el versículo 34. De cierto, os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Tú estás hablando y dices que no has sido esclavo políticamente de nadie, pero bueno, mientes con todos los dientes. Pero pongamos que no fueras tú esclavo de político. Eres esclavo del pecado. Porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y dice el 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, ¿sí? El hijo se queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el hijo te libertare, seréis verdaderamente libre. Por eso podemos decir ahorita nosotros categóricamente, los que conocemos al Hijo, los que conocemos a Jesús, soy libre. Soy libre. Y no estoy hablando, así como Jesús no estaba hablando, de algo político. Estamos hablando que espiritualmente nosotros somos libres. Tenemos libertad. Somos libres del pecado y sus consecuencias. Porque las consecuencias del pecado son enormes, arrasadoras. El pecado es tan fuerte, pero tan fuerte, que nosotros muchas veces lo minimizamos y nos atrevemos inclusive a no llamarle pecado lo que Dios le llama pecado. Y no nos damos cuenta muchas veces, pero nosotros caemos en ser esclavos del pecado sin de verdad darnos cuenta en lo que estamos. Nosotros somos libres del pecado. Dice Romanos 8, 1 y 2, que nosotros
somos libres de la condenación y que Jesús nos dejó esa libertad de la condenación. Porque dice el pasaje aquí en Romanos 8, 1 y 2, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que está diciendo el pasaje es que nosotros somos libres de la condición y de la condenación a causa del pecado. ¿Por qué? Porque no hay ninguna condenación, pero ¿para quiénes? Para los que están en Cristo. Los que no están en Cristo, hay graves problemas, porque hay pecados que acusan. No quiere decir que los que estamos en Cristo no pecamos, pero están libres de la condenación. Se puede decir, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque el versículo 2 lo dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Soy libre, ¿sí? Y me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, que es la consecuencia del pecado, que es la condenación. ¿Cómo es esto? En nuestra vida hay pecado, como todo ser humano. Todo ser humano ha pecado. La misma Biblia lo dice cada rato. No hay justo ni un uno, no hay quien crea, no hay quien busque a Dios. Todos nos desviamos, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque hay pecado en el ser humano. El ser humano está condenado debido a que Dios no tolera ni un solo pecado delante de su presencia, y Él lo dijo a través de los profetas, que cada quien moriría por su propio pecado. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, la condenación eterna. Pero los que estamos en Cristo, los que creemos en Cristo, en el sacrificio que Él hizo, podemos experimentar libertad. La libertad que da el Espíritu de Cristo. Y podemos ser libres de la ley del pecado. ¿Por qué? ¿Cuál ley del pecado? Porque el mismo apóstol Pablo dice que cuando nacemos desde el vientre de nuestra madre, nacemos con un pecado que se le llama el pecado imputado, que es el pecado de Adán. El pecado que es la condición pecaminosa que todo ser humano tiene, y nacemos así todos en pecado. Que por ahí dice la iglesia tradicional que lo que tienen que hacer entonces es bautizar al niño para quitarle ese pecado. Y eso no es ¿cómo se llama? El agua, no hemos dicho, no va a quitar el pecado. El que quita el pecado es la sangre de Cristo. El hecho, pues, es de que los que estamos en Cristo estamos libres de la condenación, dice ese pasaje. Y estamos libres de la ley del pecado. Porque aquel que nace y que no está en Cristo está bajo una ley. Y la ley es la del pecado. Lo único que podemos hacer es pecar. Ahora, si bien Romanos 2, 15 y 16, desde el 14 podemos leer, dice que Dios puso en nosotros la conciencia, lo que es bueno y lo que es malo, en todo ser humano. Entonces, tanto aquí en este lugar en IBF, como allá en casa, como en Santa Rita de la Tuna, de alguien que no conozca de Dios, ni sepa de Dios, y nunca haya escuchado el nombre de Jesús, Dios le puso a esa persona, por ser humano, un regalo que se llama conciencia. La conciencia entonces es la capacidad que tiene el ser humano de reconocer lo bueno y lo malo. Sabe que es bueno y sabe que es malo. Y hemos hablado de eso. La conciencia entonces es un regalo de Dios a la humanidad. Lo tenemos nosotros en nuestro pensamiento, en nuestros genes, en toda la raza humana existe la conciencia. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? Pero aún así, existe la esclavitud a hacer lo malo. Porque dentro de nosotros
Todo ser humano, que es está la conciencia y está también algo que se llama concupiscencia. Y concupiscencia es la inclinación de hacer lo malo, que en pocas palabras viene a ser natural. Suena duro y quizá muchos van a decir, qué bárbaro, pero así es, así lo hizo Dios, pero todos nosotros nacemos malos. Malos. Nacemos mal. Y yo me estoy incluyendo. Todos nosotros, todo ser humano nacemos mal. Inclinados a lo malo. Sabiendo que estamos haciendo mal, pero inclinados a lo malo. Y eso se llama concupiscencia. A esa libertad es la que se está refiriendo el pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Que somos entonces los que estamos en Cristo, estamos libres de condenación, ¿sí? No porque no pequemos, sino por la obra que Jesús hizo en nosotros. Y dice, los que andan también que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Entonces esto nos hace que nosotros, al conocer a Cristo, podamos tener también una libertad del pecado. ¿Y por qué seguimos pecando? Porque queremos pecar. Pero ya no somos esclavos del pecado. ¿Qué diferencia hay entre uno que no está en Cristo y uno que sí está en Cristo? Su decisión. Porque el que no está en Cristo no tiene otra alternativa. Esa es su vida, está esclavo al pecado. Pero a nosotros se nos dio libertad del pecado. ¿Y por qué pecamos? Porque queremos pecar. Y lo vamos a ver más adelante también. ¿Por qué? Porque si somos libres del pecado, ¿sí? Es porque alguien pagó por nosotros, porque hemos sido comprados. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14, si quieren anotarlo, o después ven por ahí algún pasaje en la retransmisión. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando somos libres en Cristo, cuando nos ha dado la libertad, nos ha dado la libertad del pecado, de sus consecuencias, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, dice el pasaje, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, aun cuando no lo merecemos, y todo eso lo hizo por medio de algo que se llama redención. Redención, que dice en el versículo 14, no es otra cosa más que un pago. El pago que Jesús hizo por nosotros es su sangre. Él hizo un pago. Y dice Pedro, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con su misma sangre. Entonces Él pagó por nosotros. Él tuvo que pagar un precio por nosotros y ese precio fue su propia vida. Él hizo un pago por nosotros para hacernos libres. Decía Jaime hace rato, ¿no? Para liberarnos del mercado de esclavos, donde antes éramos esclavos del pecado con todas sus consecuencias, con la condenación, nos hizo libres y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y todo pagándolo con su sangre. Y así nos da el perdón de los pecados. Somos libres entonces de la condenación eterna. Habíamos mencionado que la paga del pecado es muerte, dice ahí en Romanos 6:23, pero dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, nos dio un regalo y ese regalo es la vida eterna. Nos quitó de la esclavitud, de la condenación a consecuencia del pecado. Ahí mismo en Romanos, que para mí es la carta magna de la salvación, del Evangelio, podemos nosotros leer y analizar Romanos 5:9, después de decir en el 5:1 que somos justificados pues para con Dios por medio de Jesucristo. Y en el versículo 8 dice que de tal manera nos amó
que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Somos libres de recibir la ira de Dios en nuestras vidas. Y la ira de Dios es arrasadora, tremenda. Hay que leer la Biblia ahí en Apocalipsis para ver la ira de Dios. Nosotros somos libres de la ira de Dios por su misericordia. Somos libres, ¿sí?, para entrar delante de la presencia de Dios. De eso estaba orando también nuestro hermano Miguel Luna, ¿no? Que dice, así que, hermanos, allí en Hebreos 10, 19 y 20, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿sí?, por la sangre de Cristo. Antes, un sumo sacerdote entraba una sola vez al año y amarrado por si algo pasaba, una duda, un pecado, algo no confesado, que entrara impuro delante de la presencia de Dios y que entraba como con unas campanitas ahí al lugar santísimo y que escuchaban los de afuera, y si escuchaban que ya las campanitas no sonaban era porque había caído muerto delante de la presencia de Dios, no había soportado la santidad de Dios y nadie podía meterse a recoger el cuerpo porque que se metía moría. Entonces tenía que estar amarrado como amarran a los toros ahí en la plaza de toros. Y tenían que sacarlo de la cuerda. Pero ahora somos libres. Ahora podemos entrar libremente al trono de la gracia por el camino nuevo y vivo, ¿sí?, que nos abrió a través del velo, el cual es su carne. Y dice ahí mismo en Hebreos, el capítulo 4, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y me encanta este versículo, dice, entonces acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Somos libres para entrar delante de la presencia de Dios y no ser fulminados. Somos sus hijos. Hemos sido libres de él. Somos libres de la esclavitud del pecado, porque dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí mismo en Romanos capítulo 8, ¿sí? Pues no habéis, dice, recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, que es papito. Y dice, en el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nosotros hemos sido libres del pecado y de sus consecuencias. Pero también, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque la libertad que tenemos puede ser malentendida. Y de ahí surgen ciertas corrientes doctrinales dentro del pueblo de Dios. Dicen, pues qué padre, ya soy libre de todo eso. Jaime dijo hace ratito también, cuando estaba aquí, somos libres de los pecados presentes, pasados y futuros. Entonces eso me da libertad para que yo peque. Pablo mismo lo dice ahí en Romanos capítulo 7. ¿Qué pues? ¿Qué pues? A ver, ¿pecaremos para que la gracia abunde? ¿Qué dijo? En ninguna manera. En ninguna manera. O sea, no podemos darle rienda suelta a nuestro pecado pensando que nuestros pecados futuros ya son pagados y entonces nos da carta abierta y libertad para pecar. Esa es una doctrina falsa semipelagianista, así se llama. Abuso de la gracia. Que dice, Dios te va a querer igual, peques o no peques. Entonces, comed, bebed, que mañana moriremos. No, entonces no entendiste la salvación. No entendiste lo que Jesús hizo por ti. Y si no lo entendiste, entonces no lo recibiste. Y si no lo recibiste, sigues metido en tus delitos y pecados. ¿Por qué?
Porque el árbol por sus frutos lo conoceréis. Porque tienes que ser congruente lo que dices con lo que haces. Porque se tiene que notar. Porque aquel que peca deliberadamente y no siente absolutamente nada, entonces no tiene el Espíritu Santo. Nunca lo tuvo, se engañó. Pensó que lo tenía. Pensó que viniendo y cantando y estando aquí o viendo transmisiones o predicaciones, ya con eso ya por ósmosis automáticamente era libre del pecado y su condenación y sus consecuencias. Y no es así. Estamos engañados. No debemos usar nuestra libertad como libertinaje. Y el mismo Pablo lo dice en Gálatas capítulo 5 versículo 1. Dice que no estemos sujetos a nuestro pasado. Porque dice, estad pues firmes con la libertad, ¿sí? Con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es el yugo de esclavitud? Que antes éramos esclavos del pecado. Que se vea que eres libre. Y ahí mismo en Gálatas capítulo 5, por el versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad, somos libres, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Yo lo puedo traducir así, no uséis esa libertad como libertinaje. No te confundas, no debemos confundirnos, pues no tenemos la libertad del pecado para entonces vivir en pecado, porque es incongruente. Porque entonces no entendimos la salvación, porque entonces no tenemos la salvación, y por eso ahí en Romanos capítulo 8 lo liga con el Espíritu Santo, diciéndonos que el mismo Espíritu Santo dice a nuestro espíritu que somos salvos. Y si el Espíritu Santo le dice a mi espíritu que soy salvo, voy a querer vivir y amar a aquel que me salvó. Y dice Jesús, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y mis mandamientos no son gravosos. El que no me ama no guarda mi palabra. Es incongruente. No podemos decirle a Dios, pues más vale pedir perdón que permiso, porque con Dios no funciona así. Estamos hablando de algo delicadamente eterno. Se trata de nuestra alma, de nuestra salvación. No podemos jugar con esto. Por eso el autor de Hebreos, ahí en Hebreos capítulo 10, del versículo 26 en adelante dice, aquel que peca deliberadamente, sabiendo la obra que Jesús ya hizo en él, no hay ninguna esperanza. Ya no hay ningún acto de salvación. Ya no hay otro sacrificio, dice el pasaje. Ya no hay más. Pero nada más hay una advertencia. Y hay una expectación de juicio de Dios. Que aquel que sabe, que lo conoce, que ha recibido la salvación, que ha disfrutado del sacrificio de Jesús en su vida, y aún así peca deliberadamente, imagínense, les da una similitud el autor de Hebreos y le dice, si alguien en el Antiguo Testamento pecaba deliberadamente, era muerto a pedradas por la ley de Moisés. ¿Cuánto más aquel que pisoteare la sangre de Cristo? Ten cuidado, dice el pasaje en el versículo 31. Dios no puede ser burlado. No queda más que una expectación de juicio y de fuego al que tal hace. Y no está hablando de pérdida de salvación. No está hablando de eso. Está hablando de consecuencias del pecado al Hijo de Dios. Y son graves, gravísimas. No usemos entonces esa libertad, hermanos, como libertinaje. ¿Sí? Digo pues, andad en el Espíritu, dice Pablo ahí en Gálatas 5, 19 y 20. Andad en el Espíritu y no satisfagáis a los deseos de la carne. Ya eres libre. Si lo satisfaces, no puedes decir, ay, es que no me di cuenta, ay, es que no pude contra mí mismo. Porque los que no andan en Cristo, sí es cierto, no pueden contra sí mismos, pero tú eres libre de esa esclavitud del pecado. Y si lo hicimos, fue porque lo decidimos.
Y si nos embarramos, fue a propósito. La Biblia dice que esto es deliberado, porque ya somos esclavos del pecado y de sus consecuencias. Dice, porque el deseo de la carne es contra el del espíritu, y el del espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En pocas palabras, nosotros no podemos llegar como llegaron los fariseos con Jesús diciéndole, ¿por qué dices eso si nunca hemos sido esclavos de nadie? Nosotros hemos sido esclavos del pecado. De ahí nos sacó Dios, de la esclavitud del pecado. No podemos decir que nunca fuimos esclavos. Ahora la gran diferencia es de que nosotros nos volvemos a esclavizar solos. Volvemos a caer en los mismos errores. Y dice 2 de Pedro 2, 19, 20. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido de alguno, de hecho, es esclavo del que lo venció. Y si nosotros ya habíamos vencido por Cristo al pecado y pecamos, volvemos a ser esclavos del que ya habíamos sido vencidos. Ciertamente, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos otra vez. Su posterior estado entonces viene a ser peor que el primero. Es una advertencia al Hijo de Dios, y eso está en 2 de Pedro 2, 19. El versículo 21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido del verdadero, lo que dice el verdadero proverbio, dice el versículo 22. Y dice algo muy duro. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al cieno. Así nos ve Dios cuando una vez de darnos la libertad del pecado, nosotros decidimos volver a ser esclavos del pecado. Somos libres, pero no usemos nuestra libertad como libertinaje. Somos libres del pecado y de sus consecuencias. Tenemos que vivir como tal, agradecidos con Dios, esforzándonos, sabiendo que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo, sabiendo que Dios un día nos va a llamar a su presencia y que esto puede ser hoy, o Jesús puede venir por nosotros hoy. Y no quiere personas perfectas porque sabe que no lo somos. Quiere personas esforzadas. Quiere personas que estén luchando contra sí mismos por lo que ya habíamos sido esclavos. Que no nos dejemos gobernar. Dice Romanos capítulo 7, versículo 11, que no reine pues el pecado en nuestros cuerpos mortales. No debemos nosotros dejar ni permitirnos vivir en pecado, en pecado, en pecado, en pecado, sino tenemos que esforzarnos por estar confesando ese pecado delante de Dios, dependiendo de Dios, acercándonos a Él, sentir verdaderamente en nuestro ser nuestra realidad de que somos libres en Cristo, de que ya nos dio la libertad del pecado y que no tenemos por qué obedecer ese pecado en nuestras vidas, porque somos libres. Que suena muy fácil. No, nadie dijo que es fácil. Y no se trata de algo religioso, de dejar de hacer cosas. No. Simplemente es dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, llenarnos de Dios, de su justicia, y dice la Biblia, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y no habla de cosas añadiduras materiales también, sino habla también de cosas que nosotros podemos ir cambiando en nuestras vidas. Dejar que el poder de Dios actúe en nosotros. Porque si yo miro pornografía
Y yo me forzo a mí mismo, a mis ojos, cerrar mis ojos, tirar la computadora, romperla y no tener ningún dispositivo y nada de eso, la tentación y mi pecado jamás se irá. Porque el pecado no está en la computadora ni en el dispositivo. Está en mi decisión. Y si yo decido dejar de hacerlo, soy tan débil que mañana voy a volver a caer. Y voy a decir, uno más y ya, ahí muere. Y después otro más, ahí muere. Y no voy a tener la fortaleza suficiente para dejarlo. Es dejar de luchar, dejar de ser religiosos, dejar de descalificarnos, de que si ya estoy embarrado en el lodo, voltearme y pues ya estoy embarrado, pues ya bien embarrado. No, es salir de ese lodo así todo puerco, todo sucio, y buscar la presencia de Dios y decirle: Señor, te amo, a pesar de cómo estoy, te amo, y no me gusta cómo estoy. Soy tu hijo y soy libre del pecado. Tengo libertad. Ayúdame a que tu Santo Espíritu me dé fuerza para salir de este hoyo. Y no es algo mágico, no es una oración mediocre, sino es buscar la presencia de Dios. Ir a su palabra, orar, buscar su presencia en oración, todos los días estar delante de Él, llenarse de Él, llenarse del Espíritu, y la llenura del Espíritu va a sacar toda la pudredumbre que hay en mi corazón, porque los dos no caben. Y dice Jesús: soy más fuerte del que está en el mundo, y yo estoy con ustedes. Y entonces busquemos su presencia. Busquemos por otro lado, porque ya nos cansamos de buscar por el mismo lado y fracasamos. ¿Y cuál es el mismo lado? Querer luchar contra el pecado y a favor de mi libertad por mis propias fuerzas. Tengo que buscar la presencia de Dios, y entonces, sin darme cuenta, de repente tendré las fuerzas y lo veré atrás y diré: soy libre. Soy libre. Y ni cuenta me di, soy libre. Dejemos de esforzarnos por eso. Somos libres, y esto no es una defensa para pecar, porque no usemos esa libertad como libertinaje. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la libertad que nos has dado en Cristo Jesús en nuestros corazones. Gracias porque tú has comenzado en nosotros una buena obra y la vas a seguir perfeccionando. Gracias por la libertad que tenemos del pecado y sus consecuencias. Perdónanos, Señor, porque muchas veces usamos esa libertad como libertinaje. Y no nos damos cuenta, Señor, muchas veces que te estamos desobedeciendo, que nos estamos desviando, precisamente porque nos descuidamos y bajamos nuestra mirada y vemos otras cosas y atendemos otras cosas, y no vamos a lo importante, que es tu presencia, comunión contigo, llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, dejar obrar tu poder en nuestra vida, y eso cambiará las cosas. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, a entender nuestra libertad que tenemos, a aceptar la libertad que tenemos y adorarte con todo nuestro corazón, porque el fin de todo es esto: adorarte, glorificarte, reconocer que solo tú mereces la gloria, la honra y el honor. Ayúdanos a hacerlo con nuestras vidas, con todo nuestro ser, a amarte, Señor, sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, mente. Ayúdanos, Señor, a adorarte como un estilo de vida, Señor. Y veremos, Padre, cómo tú haces una obra maravillosa en nosotros, cosas que no nos imaginamos, Señor, y después la vida eterna. Gracias por tu perdón, gracias por la libertad del pecado y las consecuencias, gracias por la salvación, gracias por trasladarnos al reino y al trono de tu amado Hijo.
Gracias, oramos Dios en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues muy bien, entonces estamos despedidos. Si Dios permite, pues nos vemos la semana que entra, hermanos. Dios les bendiga.